Es que le queremos preguntar, es no voy a dar declaraciones, discúlpenme. sobre lo del caso Robles, solo si es su pariente, si nos puede decir. Sobre lo del caso Robles, solo si es su pariente, si nos puede decir. No había querido decir nada y al parecer no quería decir nada Dolores Padierna, pero estalló en el caso Rosario Robles el tema del nexo familiar entre el juez que la mandó a la cárcel, el juez Delgadillo Padierna, con su tía, la diputada de Morena y adversaria, o quizá podemos decir enemiga política, subrayo lo de enemiga, Dolores Padierna. Presionada por las circunstancias, Dolores Padierna reconoció el parentesco, pero dijo que su sobrino, el juez, no recibe ni acepta consignas de nadie. Aclarado el tema del parentesco, queda la pregunta: ¿tendría que excusarse el juez y abandonar el caso de Rosario Robles? Por supuesto que vamos a tener la información más completa sobre este tema, pero antes... En torno a la denuncia de una presunta violación a una joven en Azcapotzalco el 3 de agosto, la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México dio a conocer que las investigaciones, hasta el momento, no coinciden con lo que ha declarado, o cuando menos la declaración inicial de la joven. Para la Procuraduría hay inconsistencias, como es el hecho de que las imágenes de las cámaras del C5 en la zona no muestran que los policías hayan subido a la joven a una patrulla. Las imágenes solo muestran que brindaron asistencia a la joven. Otra inconsistencia, señalada por la autoridad, es que en la revisión de las patrullas no se encontraron evidencias como pelo o huellas de la joven. También hay inconsistencias en los tiempos en los que habrían ocurrido esos hechos. El vocero de la Procuraduría, Ulises Lara, dijo que, pues como sea, se siguen investigando los hechos. Que se realizaron todas las investigaciones de campo, como entrevistas, recabación de videos, grabaciones de radio, vehículos oficiales y llamadas telefónicas. Seguiremos investigando hasta sus últimas consecuencias y todos los actos para llegar a los culpables. Insistimos en invitar a la familia de la joven y a ella misma, si lo desean, para aportar más elementos y fortalecer la investigación de estos hechos. Bueno, por este caso y otros que han sido denunciados en redes sociales, hoy siguieron las protestas en la Ciudad de México. La primera tuvo lugar en las instalaciones de la Procuraduría, donde el lunes se habían dado hechos violentos. Ahí los integrantes de la Asamblea de Barrios lanzaron otra vez diamantina rosa. Y hubo una segunda protesta de alumnos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México para exigir que se esclarezca el homicidio de Leslie Hernández, quien fue hallada sin vida el 10 de enero en Xochimilco. Dos protestas. Por las muertes que han sido impunes. Otra protesta fue frente a las instalaciones del CCH Azcapotzalco en la avenida Aquiles Cerdán. Hay unas 30 mujeres, bloquearon la avenida por una media hora, protestaron, pintaron la calle de rosa y luego prendieron fuego. Ahí no pasó a mayores, pero bueno, no fueron dos, fueron tres protestas. Y hablando de estudiantes, hoy la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, acudió con algunos de sus colaboradores a la Universidad del Pedregal. Recordarán, la Universidad del Pedregal, donde fue secuestrado y asesinado un joven hace no mucho. Claudia Sheinbaum fue al inicio de la segunda fase del programa Senderos Seguros en escuelas, en donde de la que formarán parte 18 universidades privadas. Hizo este recorrido, ahí la vemos. Durante el recorrido, un estudiante de nombre Verónica Noriega se le acercó a Claudia Sheinbaum y le relató esta historia de agresión que dice haber sufrido la joven hace unas semanas.
afuera de mi domicilio. Mi exnovio me acuchilló 3 veces en el cuello porque lo terminé y no lo aceptó. Fue dentro de su carro. Realmente me puso en una situación donde yo no podía bajar, yo no podía hacer nada. Verónica tiene 21 años. Estudia el 3er semestre de Psicología en la Universidad del Pedregal y contó que la noche del 17 de julio, su exnovio intentó matarla en la puerta de su casa en Tlalpan. Verónica aseguró que en 7 meses de relación no había tenido problemas con él, pero decidió terminarlo porque era muy celoso. Ese día lo invitó a platicar. Su novio insistió en salir a tomar un café, pero ella no aceptó. Así es que platicaron en el interior del auto de él. Verónica lo terminó y aseguró que lo tomó bien y hasta bromearon. Pero de un momento a otro, el novio le dijo que le había llevado un mango. Se volteó para tomarlo del asiento trasero y se lo estrelló en el hombro a Verónica. Ella apenas tuvo tiempo de voltear a ver, cuando dice que recibió las 3 puñaladas en el cuello. Esta fue la primera, después fue la segunda y la tercera. En la segunda hubo una lesión de tráquea, que eso me causó que me entrara aire y eso era lo que más corría riesgo. Estuve internada 7 días en el hospital. Ya apuñalada, el novio encendió el auto y avanzó a gran velocidad en reversa. Intentó llevarse a Verónica. Cuando llegó el auto al portón de la casa, ella abrió la puerta del coche, se aventó y corrió hacia su casa. Él la llamó a gritos, pero se quedó en el coche. Se bajó y se volvió a subir. A los 39 segundos, cuando el portón se estaba cerrando, entró con el coche a la fuerza y regresó a la casa de Verónica. Pasaron 50 segundos y el coche volvió a salir. Se fue. Cuando yo me aventé del carro, yo lo único que pensaba es: no quiero ser otra. No quiero ser otra desaparecida. Quiero que mi familia tenga un cuerpo. Quiero que me vean. Porque yo pensaba que me iba a morir. No ser otra más. La hermana de Verónica, al escuchar los gritos, salió. Llamó al 911 para pedir una ambulancia, pero nunca llegó. Un vecino llevó a Verónica al hospital. 7 días después de que fue apuñalada, Verónica acudió al Ministerio Público a interponer la denuncia. Unos días después pudo reunirse con la procuradora Ernestina Godoy, pero a casi un mes de este hecho, el agresor no ha sido detenido. Estoy segura de que si no hubiera sido de esta manera, él sí habría hecho lo que quería hacer, que era matarme. Pues esa es la historia de violencia que la joven le contó esta misma mañana a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien ahí en la Universidad del Pedregal entregó el convenio de colaboración con los rectores y directores de escuelas privadas. El gobierno de la ciudad se compromete a hacer más patrullajes en las inmediaciones de las universidades, se compromete a que haya más luz y a dar un transporte seguro exclusivo para estudiantes y personal académico y que además sea un transporte con tarifa preferencial. Lo veremos. Mañana, por cierto, veremos también qué ocurre en la protesta convocada por grupos de mujeres. Esto va a ser a las 6 de la tarde en la glorieta de Insurgentes, enfrente de las oficinas de la Policía Capitalina. Bueno, se hace una convocatoria. Vamos a ver este movimiento que al parecer tenía mucha fuerza, o que tuvo mucha fuerza en su arranque el lunes. Vamos a ver cómo termina la semana, eso mañana en la tarde. Hoy, por cierto, el Congreso del Estado de México aprobó un nuevo delito, la llamada porno venganza. La persona que difunda en redes sociales, en internet, material erótico, sexual o pornográfico de su pareja sin un consentimiento expreso, va a tener una pena de 1 a 14 años de cárcel, además de multas, una serie de multas, pero podría estar hasta 14 años en la cárcel. La pena, además, podría subir si la persona que difunde el material es servidor público o si tuvo una relación sentimental, de confianza o laboral con la víctima. Y en la otra historia de la semana, hoy se dieron a conocer por escrito las 4 razones que argumentó el juez de
control, el juez Felipe Jesús Delgadillo Padierna, ahora hay que poner el segundo apellido, las razones para dejar presa a Rosario Robles por un delito que, como hemos dicho aquí, un delito por el que no amerita, por el que no debía estar en la cárcel. Pero el juez dio 4 razones. Estas son: la primera, el argumento de que Rosario Robles mintió sobre su residencia en la ciudad. Según esto, dio un domicilio donde dijo residir desde hace 24 años, pero el Centro Nacional de Planeación y Análisis de la Fiscalía General de la República investigó que Rosario Robles recientemente había tramitado una licencia de conducir en un domicilio diferente. Para el juez, esto fue una mentira sobre su residencia y equivalía a una presunción de riesgo. Ojo con esto. 2, por esta misma razón y por los contactos y medios que Rosario Robles tiene, el juez consideró pues que se podía fugar. Sí, estas son las razones, ya están por escrito. 3, para el juez, en caso de que Rosario Robles fuera sentenciada, la pena mínima por el delito que la acusan sería mayor a 4 años, es decir, tendría una pena que no alcanza ningún beneficio de libertad anticipada. Eso pues no parece ser cierto. Y 4, en todo caso, para el juez, el tiempo que ahora estará en prisión preventiva Rosario Robles se le podría descontar de una eventual condena de prisión siempre y cuando sí sea sentenciada. No es broma, son las 4 razones que argumentó el juez para meter a la cárcel a Rosario Robles. Hoy el abogado Rosario Robles, Julio Hernández, declaró que acudirán al Consejo de la Judicatura Federal por el trabajo que ha venido haciendo el juez Delgadillo Padierna. Van a quejarse, ya no solo por dictar la prisión contra Rosario Robles, sino por la actuación de este juez. Por supuesto, hemos escuchado muchas versiones del juez, las vamos a comprobar y desde luego que si estas son ciertas, bueno, pues también presentaremos los recursos que sean pertinentes en contra de esto y podría ser incluso una denuncia penal. ¿En contra del juez? En contra del juez, si se prueban las cosas. Una ante el Consejo de la Judicatura, desde luego, por las anomalías, y otra ante la Procuraduría, ante la Fiscalía General de la República. ¿Por delitos cometidos por servidores públicos? Por delitos cometidos en la Administración de Justicia. Los abogados de Rosario Robles expresaron también en un comunicado que la impugnación contra el juez es por su actuación ilegal y porque resolvió presumiblemente atendiendo a criterios políticos y personales, sin respetar los criterios emitidos por la Suprema Corte y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que han sostenido que la prisión preventiva tiene que ser excepcional. Los abogados dicen sentirse ofendidos por la parcialidad con la que actúa el juez, de quien también criticaron los comentarios despectivos de género y ofensivos que hizo durante las audiencias. El Círculo de Rosario Robles considera pues que la actuación de este juez, del juez Delgadillo Padierna, puede representar un conflicto de interés. ¿Por qué? Porque se había dicho que el juez era sobrino de la diputada de Morena, Dolores Padierna. Dolores Padierna es esposa de René Bejarano. René Bejarano estuvo en la cárcel por aquel asunto del año 2004 que quedó registrado en un video donde recibía dinero del empresario Carlos Ahumada. Carlos Ahumada en aquel entonces era una persona muy cercana a Rosario Robles y desde entonces se abrió una herida profunda, una herida política y personal entre el matrimonio Bejarano-Padierna y Rosario Robles. Dolores Padierna se había negado a hablar del tema, había sido muy elusiva. Es que le queremos preguntar, Es que no voy a dar declaraciones discúlpenos. sobre lo del caso Robles, solo si es su pariente, si nos puede decir. Sobre lo del caso Robles, solo si es su pariente, si nos puede decir. Bueno, eso fue al mediodía, pero a las 3:15 de la tarde, pocos minutos después de eludir así a los reporteros y una vez conocida la dura opinión de los abogados Rosario Robles sobre el abogado Delgadillo Padierna, Dolores Padierna tuiteó, no lo había hecho desde el lunes, lo hizo hoy. Tuiteó: el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna es hijo de mi hermana Guadalupe, atiende este caso por azar. Es un funcionario honesto, llegó a su cargo por méritos propios, no recibe ni acepta consignas, únicamente es un juez de vinculación,
no le corresponde juzgar ni sentenciar a los imputados. Habría que subrayar esta frase. En lo personal, dice Dolores Padierna, respetamos nuestros ámbitos de trabajo, no mezclamos asuntos. A él no se le puede descalificar a priori por sus apellidos, sino que se le debe valorar por su trabajo. El tuit de Dolores, o los tuits de Dolores Padierna. Buscamos la opinión de algunos abogados, les preguntamos si la relación que tiene el juez con su tía, la diputada de Morena, Dolores Padierna, y sobre todo por los antecedentes que vienen desde hace 15 años, bueno, ¿qué significaría, qué representaría esto? Si por esto el juez tiene que dejar el caso. Le preguntamos al abogado Fernando Gómez Montt, y ahí están viendo su respuesta. Dice, hay que investigar para determinar la relación del juez con Dolores Padierna y que se aclare si hubo comunicación antes de la audiencia que influyera en el juicio, determinar que no se afecte la imparcialidad del juez. Reservado Fernando Gómez Montt, destacadísimo abogado penalista. Buscamos a otro abogado que ha estado en casos muy controvertidos, el abogado Marco Antonio del Toro, y él fue más fuerte. Nos dijo, hay bases legales para que el juez se declare impedido de conocer el caso. Hay duda de imparcialidad por la relación de consanguinidad con Dolores Padierna. La duda es suficiente para que se retire del caso. A la diputada la comprometen declaraciones como esta. Llegó el momento de la justicia, tarde, pero llegó. Marco Antonio del Toro, su opinión más, tenemos su opinión más extensa, vamos a hablar con más abogados, pero queda esta noche la duda, queda la pregunta de si hay en este caso un conflicto de interés. Quizá muchas de las personas que nos están viendo, o algunas de las personas que nos están viendo, ya no recuerden porque esto ocurrió hace 15 años, pero la virulencia, la rudeza de aquel caso de los videoescándalos, ¿dónde tenía que ver de alguna manera Rosario Robles, donde fue encarcelado el esposo de Dolores Padierna? Fue inusual. De hecho, hay muchos analistas que consideran que con esos videoescándalos del 2004 comenzó una polarización política en este país que al día de hoy no se ha cerrado. Y ponen como punto de partida el marzo del 2004, los videos donde el esposo de Dolores Padierna, René Bejarano, recibía dinero del empresario Carlos Ahumada, muy cercano a Rosario Robles. Vamos a ver qué pasa con este caso en las próximas horas. Hoy un tribunal federal desechó la impugnación que interpuso el empresario Shenly Llegón contra el aseguramiento de su casa de Lomas de Chapultepec, la que se subastó el domingo por 102 millones de pesos. El octavo tribunal colegiado consideró que la impugnación fue presentada fuera de tiempo. Bueno, y hoy fue la ceremonia de reconocimiento del presidente López Obrador a los atletas y a los entrenadores mexicanos en los Juegos Panamericanos. Le salió muy bien, fue una muy buena ceremonia, todos estaban muy contentos, muy orgullosos, y apareció ahí el empresario Carlos Bremen, el empresario que pagó, que pagará, porque todavía no lo ha hecho, 102 millones de pesos por la casa de Shenly Llegón, 102 millones de pesos que se irán íntegros para los premios de los deportistas panamericanos. Nos llena de orgullo lo que hicieron. No queremos nosotros colgarnos ninguna medalla, porque el esfuerzo es de ustedes y de sus familias, de sus entrenadores. Al empezar a pagar la deuda, así la llamó, que el gobierno tiene con los deportistas, el presidente prometió ponerse al corriente y no quedar a deberles nada. Desde hoy, mañana, los 240,000 pesos. Para que ustedes los administren. Acompañado de su esposa, de los secretarios de Educación, Hacienda, Defensa Nacional y Marina, del hombre de las subastas Robin Hood y de la titular de la CONADE, el presidente López Obrador celebró los resultados de los Juegos Panamericanos de Lima. Hubo emoción con Alejandra Valencia, oro en tiro con arco, y aplausos para la plata en judo de Luz María Olvera,
el bronce en frontón de Isaac Pérez y la entrega de los entrenadores representados por la gimnasta Blajaid Aguilar. Pero la ovación unánime se la llevó el hombre que hizo posible el festejo monetario. El director general de Grupo Financiero Value, Carlos Bremer Gutiérrez. El comprador de la casa de Shenli Yegon, el hombre que, a decir del presidente, hizo que sus adversarios se quedaran con las ganas de frotarse las manos por una millonaria subasta fallida. Muy bien merecido el aplauso, la ovación al señor Bremer. Con las Olimpiadas de Japón en la mira, el presidente pidió a los deportistas traer más medallas, agradeció las aportaciones deportivas de las Fuerzas Armadas y reiteró su gratitud al mecenas de los competidores, convertido entonces en el medallista número 1 de la fiesta. De nuevo, un aplauso a el señor Bremer. El anfitrión de la fiesta de Palacio y de la que se comprometió a organizar en la residencia que hoy dejó atrás la leyenda del Copelazo Cuello, la casa de los medallistas panamericanos. Es el día más importante de mi vida. La verdad que me emocioné mucho y sin merecido porque ellos son los héroes. Ellos son mis héroes. ¿Ya decidió en qué va a usar esta casa? No la he querido ni conocer porque primero quería disfrutar todo este momento. Fiesta para los atletas, ¿no? Esa casa sí, vamos a hacer una fiesta. Fiesta para los atletas. ¿Cuándo? Buen evento, muy buen evento hoy en Palacio Nacional. El dinero también va a ser, no solo porque se ha preguntado mucho si es para los atletas, no, también van a recibir dinero los entrenadores. En otras cosas, a finales de mayo, hace no mucho, fuimos al Hospital 20 de Noviembre, al gran Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE, esto en el, vamos a decir, lo que era el sur de la Ciudad de México, hoy sería el centro sur de la Ciudad de México. Algunos padres de niños con cáncer reclamaron en aquella ocasión, en mayo, que no había medicamentos para las quimioterapias. Hoy regresamos por la misma situación. Esta vez un grupo de madres recolectó firmas para exigir a la dirección del hospital que cumpla con el abasto de medicinas. De acuerdo con estas personas, con las madres, esta semana se suspendieron algunos tratamientos por falta de medicamentos y los médicos advirtieron que esta situación continuaría en los próximos días. Eso nos dijeron. Pedimos una respuesta al ISSSTE. La dirección del Hospital 20 de Noviembre puso en duda la versión de las mamás. Los directivos del 20 de noviembre aseguran que no hay desabasto ni cancelación de quimioterapias, que se preveía para mañana, quizá mañana podrían faltar algunos medicamentos, pero que eso, nos dijeron en la noche, quedó descartado. Sin embargo, o no lo saben los papás, o los papás están viviendo, los papás y las mamás están viviendo otra realidad, están sufriendo otra realidad. No habíamos tenido desabasto en los años anteriores en los que yo llevo mi niño diagnosticado, no habíamos tenido este problema aquí en el centro médico, habíamos tenido quimioterapias, últimamente no las tenemos. Somos de lejos, somos de escasos recursos, pues no nos es fácil, entonces por eso que pedimos el apoyo del director de aquí, para que él vea la forma o busque las fuentes de donde él pueda adquirir los medicamentos. No puede haber austeridad en la salud de los niños, o sea, la austeridad aplicada a niños no vale, ¿no? Y si es así, pues muy mal por el gobierno federal, porque tienen que liberar el recurso. En otras cosas, la policía del Paso publicó en Twitter la imagen de un hombre que estuvo en el ataque del 3 de agosto en el Walmart, el de los 22 muertos, 8 de ellos mexicanos. La policía pidió ayuda a la comunidad para identificarlo. En otro tuit agregaron que ese hombre es un héroe que ayudó a salvar varias vidas. No se dieron detalles de lo que hizo porque, según la Policía del Paso, es información que ayudaría a confirmar su identidad. Lo veremos. Por cierto, el gobierno de Estados Unidos respondió ya a la nota diplomática enviada por México sobre el ataque en El Paso. La autoridad de Estados Unidos señala que el FBI está destinando más recursos a esa investigación y a
investigar otras posibles amenazas terroristas en Estados Unidos contra mexicanos. Eso dice el gobierno de Estados Unidos. La embajada de Estados Unidos señaló que van a compartir con la Fiscalía General de la República la información sobre las investigaciones. ¿Qué más tenemos, Cristal? Un nuevo tiroteo se registró esta tarde en Filadelfia, cerca del vecindario donde ayer un hombre armado atacó a policías y se atrincheró por 8 horas. Hoy se reportaron al menos 5 personas heridas. Medios locales indicaron que las víctimas se encontraban sentadas cuando llegó un sujeto armado y les disparó. Las autoridades no han revelado información de las víctimas, solamente se dio a conocer que 4 de ellas se reportan con lesiones menores, mientras que otro de ellos recibió un disparo en la cabeza, por lo que su condición es delicada. Por estos hechos no se reporta ninguna detención. La madrugada de hoy se registró un incendio en el Reclusorio Oriente, aquí en la Ciudad de México. 3 personas murieron y 7 más resultaron lesionadas. El incendio ocurrió en el dormitorio 2 y las personas fallecidas fueron identificadas como Mauricio Espíndola, Luis Tejeda y Carlos Pérez. 4 de los 7 lesionados se reportan en estado grave y los otros 3 están en observación. Uno de ellos es Alfredo Maya, supuesto dueño de la discoteca News Divine. Aún no hay reporte concreto de las causas del incendio, pero consideran que pudo iniciarse en la cocina por el uso de una hornilla. Sin embargo, esperan los resultados del peritaje. Autoridades del penal mantienen contacto directo con los familiares de las personas hospitalizadas para apoyarlos en todos los trámites y dijeron que se harán cargo de los gastos funerarios de las víctimas que perdieron la vida en este incendio. En Rusia, un avión comercial aterrizó de emergencia en un campo de maíz luego de registrar un percance. 74 personas, incluidos 19 niños, necesitaron atención médica. Sin embargo, la mayoría de las lesiones no fueron graves y solo una persona fue hospitalizada. La pericia del piloto y su copiloto logró salvar la vida de más de 230 personas con un aterrizaje de emergencia exitoso a 1 kilómetro de la pista del aeropuerto de Chukovsky, sin tren de aterrizaje y con una sola turbina. En la conferencia matutina de hoy, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, presentó el nuevo diseño del libro de texto de geografía para estudiantes de 6º grado de primaria. Tiene aplicaciones digitales, códigos QR y pasta dura. Tendrá un periodo de vida de 3 años, es decir, es reutilizable, pasa a la siguiente generación. Dijo que todos los libros para este ciclo escolar fueron actualizados con contenido regional y murales de Diego Rivera en las portadas y que ya casi terminan de distribuirlos con la ayuda del Ejército y la Marina. En el caso de los paquetes de libros para maestros, llevan incluida la cartilla moral para que la tengan como material de apoyo. Buenas noches, Ciro. Buenas noches, Cristal. Un juez federal otorgó una nueva suspensión definitiva contra la construcción del aeropuerto en la base militar Santa Lucía. El juez resolvió un amparo promovido por la organización No Más Derroches y ordenó que se suspenda la construcción en Santa Lucía hasta que se aclare si la cancelación del aeropuerto de Texcoco fue legal. En la resolución se ordena también la preservación de las obras del aeropuerto de Texcoco. Con estas son ya 8 las suspensiones contra la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Y hablando de obras, el presidente López Obrador se reunió con representantes directivos de las empresas que construirán la refinería de Dos Bocas. En su cuenta de Twitter, el presidente aseguró que las empresas que ganaron la licitación han hecho un compromiso ético para concluir, para hacer bien este trabajo y entregarlo a tiempo. Por primera vez en 5 años, la Junta de Gobierno de Banco de México tomó la decisión de disminuir la tasa de referencia. Pásele, padre del análisis superior. Sabíamos que era un pronóstico muy difícil, muy complicado, pero tú anoche nos dijiste que no iban a bajar las tasas de interés y bajaron. Mira, 1/4 punto y bajó. El padre del análisis superior mantiene un promedio de bateo que ya envidiaría a Barry Bonds. Sí, pero no es perfecto.
Pero no es perfecto, pero analizar la realidad económica hoy Primero, se ha vuelto muy reconocemos complejo. que tú dijiste que no iban a bajar No, yo y las dije que tasas no. bajaron un cuarto de punto. Que bajaron un cuarto de punto. Sí. Entender lo que está pasando en la economía mundial es muy difícil. Mira, voy a usar, me permito usar de pretexto o usar las palabras del gobernador de Banco de México sobre qué está pasando en la economía mundial. Si se trata de un regreso a las economías cerradas o es un bache temporal de proteccionismo. Mira lo que dijo el gobernador de Banco de México. Coincido, y en el pasado, cuando a veces se ven estos puntos, yo creo que lo más prudente es pensar que va a ser más permanente y que va a ser tendencia, y si ya la historia demuestra que fue un bache, pues siempre será más fácil regresar al entorno anterior. Pero si se piensa que es pues poco duradero y que vamos a regresar a lo anterior, pues a lo mejor eso nos cuesta en términos de ajustarnos. Durante los últimos 40 años quizá, en la economía mundial, el tema era apertura, libre comercio, todos nos integramos económicamente y manufactureramente. Hoy se está cambiando. Hoy China contra Corea, Estados Unidos contra todos, el Reino Unido contra Europa. Entonces es muy difícil entender y muchas de las cosas con las que se evalúa la economía están cambiando. Necesariamente están cambiando. Tú piensas en un mundo en el cual a lo mejor ya el libre comercio se echa para atrás. Que países como China, que a pesar de ser un país cerrado, eran una economía abierta hacia el exterior, están cambiando. Entonces, hoy la decisión que toma Banco de México es: vamos a bajar la tasa, pero no vamos a hacer ni tendencia ni nada. Vamos a ir viendo mes a mes, qué es lo que pasa con la economía. Se volverán a reunir en septiembre. Se vuelven a reunir a fines de septiembre. Fines de septiembre, y la tasa puede bajar, puede mantenerse igual, y en una de esas puede subir. Y en una de esas hasta podría regresar. Sí. Porque la economía está muy revuelta. A ver, estamos en... Tan revuelta que confunde al padre el análisis. Es que estamos ¿Dónde viendo está tu claridad, padre? El análisis procesos superior? Inéditos, y hay que irnos acomodando y hay que irle aprendiendo. Eso. Es como cuando en el béisbol le cambiaron las pelotas, que cambió la manera de batear. Así estamos. Bueno. Hay que entender que el mundo está cerca de una recesión. ¿Cómo va a ser? ¿Quién sabe? Porque está el fenómeno de países como Estados Unidos que están en contra del libre comercio. Ante eso México juega a bajar las tasas. Y México se suma a todos los países del mundo que están bajando las tasas de interés. Bueno, remátala, David. Y entendiendo que el mundo está desacelerándose y que no basta con buenos deseos, es necesario hacerle caso al padre del análisis superior y ahora también a Canacintra, que dicen que el gobierno deberá anunciar una política contracíclica de la economía. El hecho es que la economía mexicana creció 0.1% y que la tendencia es que pueda seguir manteniéndose ahí. Tenemos que hacer algo para recuperar el crecimiento. Javier. Ciro, no se pueden perder lo que sigue haciendo Raúl Jiménez en el fútbol de Europa y además la lista renovada del Tata Martino. ¿Para qué es bueno? ¿Qué pretende el técnico nacional? Regresamos con esa reflexión. Y nosotros regresamos con la pregunta de si debe excusarse del caso Rosario Robles el juez Delgadillo Padierna. Y además, pues bueno, lo bien que salió la fiesta con los deportistas panamericanos, le salió muy bien el presidente López Obrador, al empresario, a los deportistas, una buena tarde. Veíamos muchas cosas así, pero hoy se vivió una buena tarde ahí. Regresamos con eso. Día y vaya noches las que hemos tenido desde hace mucho tiempo. Esta de jueves no ha sido la excepción. Queda la duda de si el juez que mandó a la cárcel a Rosario Robles debe disculparse y abandonar el caso por ser hijo de la hermana de Dolores Padierna, la diputada y enemiga histórica de Rosario Robles. Y hay que decirlo también, quedará el recuerdo de un capítulo que, si los jueces no dicen otra cosa, con la casa de Shenly Llegón, le ha salido redondo al presidente López Obrador y también a los atletas mexicanos. Es la historia de éxito en los Juegos Panamericanos, la de la recompensa al mérito y al éxito. Es la aparición de un empresario desprendido, las sonrisas y pues la certeza de que pese a tantos problemas, México sigue teniendo reservas de talento y de grandeza. Porque en esta historia, la de los Panamericanos y los premios, ha habido en el fondo y en las formas, ha habido talento y grandeza deportiva, empresarial, política y grandeza y generosidad humana.
Esa es una buena noticia y buena para cerrar este jueves de mitad de agosto. Se quedan con ¿Qué importa? Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.